Muchas gracias por la presentación. Eh, bueno, mi tema de tesis es el desarrollo de un sistema de load pool activo utilizando señales multitonos y señales moduladas. Esto es para evaluar la linealidad de transistores y amplificadores de potencia. Mis codirectores son la doctora Carmen Maya y el doctor Apolinar Reynoso. Les voy a dar una breve introducción, así como la motivación del por qué surge este tema de tesis y posteriormente, como en el título de la tesis lo menciona, voy a hablar un poco acerca del load pool, lo que tiene que ver con la calibración del mismo banco para poder caracterizar lo que viene siendo amplificadores de potencia. Bueno, como saben que las comunicaciones inalámbricas continuamente están evolucionando. Esto es porque aparte, pues surgen nuevas aplicaciones, también nuevas tecnologías, nuevos esquemas de modulación y bueno, también con el incremento de dispositivos, pues se requiere que pues los sistemas de comunicaciones en general, inalámbricos, pues tengan mejor rendimiento en lo que viene siendo eficiencia y también linealidad. Esto principalmente para pues bajar el consumo de estaciones base. Aquí se puede ver, por ejemplo, en estas gráficas, bueno, que lo que más consume en un sistema de comunicaciones es la estación base y es a su vez el dispositivo que consume mayor energía, mayor potencia es el amplificador de potencia. Por ese motivo, pues surge estudiar lo que vienen siendo estos dispositivos electrónicos. Para empezar, ¿qué viene siendo un amplificador de potencia? No hay una definición como tal, simplemente es el concepto de pues, un dispositivo que amplifica una señal, eh, eh, bueno, la amplifica, ¿no? Mete una señal a la entrada y a la señal, bueno, así que a la salida se tiene la señal, pero amplificada. El amplificador de potencia se compone principalmente por una red de adaptación a la entrada, un transistor y una red de adaptación a la salida. Algunos de los parámetros para caracterizar estos amplificadores vienen siendo la ganancia, eficiencia, linealidad, distorsión armónica y productos de intermodulación. Eh, la ganancia la ganancia en potencia de un amplificador es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Aquí muestro la expresión en ganancia lineal y esta es la expresión en decibeles. La eficiencia en un amplificador de potencia o en la eficiencia en el drenador, también conocida como eficiencia de conversión de DC a RF, pues representa en qué medida la potencia de DC se convierte en potencia de salida de RF. Y está dada por esta expresión. Prácticamente para tener una mayor eficiencia, pues se requiere que la potencia de RF sea lo mayor posible en comparación con la potencia de DC que se suministra al amplificador. Algunos de los parámetros, como lo había mencionado, para caracterizar estos amplificadores son los términos de AM-AM y AM-PM. Estas gráficas nos indican en qué parte el dispositivo pues tiene un comportamiento lineal y a partir de cierto punto, que es el punto de conversión de un dB, el dispositivo se comporta de forma no lineal. Este comportamiento en un aplicador de potencia se ve reflejado que, por ejemplo, al aplicar una señal senoidal, a la salida tenemos esa misma señal senoidal pero con armónicos. E igual, lo que viene siendo la fase, en la parte lineal tenemos una fase lineal y conforme llegamos a ese punto en el que el amplificador de potencia se comporta de forma no lineal, pues tenemos esta variación en la fase.
lo que se traduce en los esquemas de modulación, pues como errores, ¿no? Errores a la hora de transmitir la información, que pues, bueno, viene afectando gravemente a estos sistemas de comunicaciones. Como lo había mencionado, el punto de compresión de un dB, pues nos indica eh, que viene siendo es el punto en la curva de la ganancia del dispositivo tal que la potencia aplicada a la entrada hace que la salida tengamos una potencia que es menor a un dB, inferior a la que tendríamos si el dispositivo fuese infinitamente lineal. Aquí muestro un ejemplo. Esto viene siendo la gráfica de potencia de entrada versus potencia de salida. Y si nosotros trazamos una línea recta en lo que viene siendo la parte lineal y calculamos lo que viene siendo la diferencia entre la potencia de salida respecto a la potencia de entrada, cuando la ganancia se comprime un dB, ahí es donde tenemos el punto de compresión de un dB. Otras de las características que tienen estos dispositivos cuando se comportan de forma no lineal es la distorsión armónica. Justamente cuando nosotros estamos en este rango, el amplificador al aplicar una señal, en este caso sinusoidal, a la salida tendríamos una señal eh, con armónicos que vienen siendo a las frecuencias fundamentales de 2F0 y 3F0. Y bueno, conforme vamos subiendo también la potencia, pues van apareciendo demás armónicos. Otra característica de los amplificadores de potencia es que presentan una distorsión de intermodulación. Esto es más que nada cuando aplicamos dos o más señales. Lo que tendríamos a la salida viene siendo la mezcla de estos dos tonos. Y esto se debe más que nada a la no linealidad justamente del dispositivo. Aquí podemos ver estos productos de intermodulación que se generan al aplicar dos tonos. Y por lo general, para eliminar estos armónicos que presenta la señal a la salida, pues se pueden utilizar filtros u otros dispositivos para eliminar estas frecuencias. Sin embargo, hay productos de intermodulación que están muy juntos a la frecuencia fundamental o a las frecuencias fundamentales que difícilmente se pueden eliminar. Y esto vienen siendo los productos de intermodulación de tercer orden. Más o menos en un sistema de comunicaciones, pues también se consideran estos productos de intermodulación, ya que como están muy cerca de las frecuencias fundamentales, pues a veces es muy difícil de eliminar. Bueno, como lo había mencionado, el tema de tesis trata acerca del sistema, bueno, de un sistema de load pool. El sistema de load pool consiste en variar sistemáticamente la impedancia presentada a la salida de un dispositivo bajo prueba. En este caso viene siendo un transistor. Y esto es más que nada para evaluar su desempeño. Aquí, por ejemplo, de la figura anterior que les había mostrado que el amplificador de potencia se, com- eh, se compone de una rueda de presión a la entrada, el transistor y una rueda a la salida. Nosotros cuando tenemos solamente el transistor, necesitamos encontrar lo que vienen siendo las impedancias, tanto a la entrada como a la salida, para que nuestro amplificador de potencia pues entregue la máxima potencia. Y un método es mediante el load pool. Lo que viene siendo es variar el coeficiente de reflexión visto a la salida con tal de obtener la máxima potencia. Eh, Prácticamente este es un mapa donde se contienen todas las impedancias que se conoce como la carta de Smith. Lo que se hace es variar lo que viene siendo la magnitud y fase de, de este sintetizador de impedancias
hasta encontrar el punto, ya sea por aquí o por aquí, en el que el transistor entrega la máxima potencia. No siempre se obtiene justamente la máxima potencia, pero se puede obtener una impedancia óptima en la que pues se tenga una buena salida de potencia. Eh, También, bueno, anteriormente habían mencionado que este es un load pool pasivo. El inconveniente de ese tipo de load pool es que no se pueden sintetizar impedancias ah, en el contorno de la carta de Smith. Esto se debe a que la carga, en este caso el sintetizador de impedancias, presenta pérdidas, por lo que la relación entre A y B no va a ser 1. Un coeficiente de reflexión igual a 1 nos indica que está cerca del contorno de la carta de Smith. También existe un tipo de load pool que es en este caso activo. En este tipo de load pool no se tiene una carga pasiva, sino simplemente es modificando una de estas ondas presentadas para generar un coeficiente de reflexión. En este caso lo que hacemos es variar la magnitud y la fase de esta señal con tal de pues generar un coeficiente de reflexión que que este coeficiente de reflexión se le va a presentar al transistor. Y esto es para obtener justamente lo que vengo mencionando, que es la máxima potencia. También existen otros tipos de load pool activo, que es lazo cerrado y lazo abierto. En este de lazo cerrado, pues aprovecha lo que viene siendo la señal incidente. Aquí la condiciona con tal de formar un coeficiente de reflexión un coeficiente de reflexión que se le va a presentar al transistor. Y en el caso del load pool activo en lazo abierto, se requiere generar una señal eh, diferente, bueno, externa, para generar justamente este coeficiente de reflexión. También existen otros tipos de load pool que vienen siendo armónicos. Anteriormente les había mencionado que el transistor o el amplificador de potencia pues presenta armónicos. Este tipo de load pool nos viene ayudando para presentar justamente también caracterizar a esas frecuencias armónicas el comportamiento también del transistor, del amplificador de potencia. Igual, existe un load pool activo en lazo abierto y en lazo cerrado. Bueno, el banco de load pool que se está proponiendo o que se propone ahorita en el trabajo de tesis viene siendo este, en el que utilizo un analizador de redes justamente para obtener estas ondas incidentes y reflejadas justamente en las terminales del dispositivo bajo prueba. El- Utilizo unos acopladores direccionales justamente para censar estas señales, porque no se pueden medir directamente. Así que es por eso que utilizo unos acopladores direccionales y con esto me doy una idea de, del, pues en este caso el coeficiente de reflexión a la entrada y a la salida que el dispositivo bajo prueba pues presenta, ¿no?
Aquí este viene siendo mi carga variable con el que sintetizo diferentes impedancias presentadas al dispositivo bajo prueba para obtener una máxima potencia en un amplificador de potencia. Este es el equipo que utilizo para eh, mi sistema de load pool, que viene estando conformado por un lanzador de redes, un sensor de potencia. Este viene siendo un driver. En este caso, cuando hablamos de amplificadores de potencia, hay veces que el equipo no tiene la suficiente potencia para llegar o a niveles altos a la potencia salida del dispositivo bajo prueba. Es por eso que se utiliza una etapa de preamplificación. Este viene siendo el tuner o la carga variable que le presento al transistor. Y ese viene siendo otro tuner eh, a la entrada. Y bueno, todo esto se conecta mediante LAN. Aquí en el laboratorio de radiofrecuencias, aquí muestro todo el banco compuesto por todos estos elementos ya antes mencionados. En donde se coloca el dispositivo viene siendo en esta parte. Estos son los acopladores direccionales donde censo las ondas incidentes y reflejadas presentes al dispositivo con el lanzador de redes. Y con este hago load pool. Prácticamente varío la impedancia presentada a la salida del dispositivo y veo cómo es su comportamiento. Aquí más de cerca lo que viene siendo en la parte donde se encuentra el dispositivo bajo prueba. Este viene siendo una base de pruebas donde coloco aquí un transistor al que pues se le aplica la técnica de load pool con tal de encontrar los coeficientes de reflexión a la entrada y a la salida para pues, evaluar el desempeño de este dispositivo. Este viene siendo un diagrama a bloques del, del sistema antes presentado. Em, lo que se requiere antes de aplicar load pool es una calibración, más que nada para eliminar y obtener los términos de error, con tal de que asegurar que las medidas que tengo aquí sean las que mido en el analizador de redes. Y bueno, el proceso de calibración primero consta, regresando al anterior, aquí lo divido por diferentes etapas. Aquí viene siendo el plano de referencia a la entrada, el plano de referencia a la salida y el plano de referencia donde va colocado el sintetizador de impedancias. Para ello, primero se realiza una calibración de un puerto hasta en el plano 2, que viene siendo justamente en la entrada del dispositivo bajo prueba. Aquí utilizo tres estándares de calibración justamente para obtener estos términos de error que modelan pues esta trayectoria, desde los receptores del analizador de redes hasta el plano de calibración. ¿Y por qué utilizo tres estándares de calibración? Pues justamente para generar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y así obtener estos términos. Y una vez calculados esos términos, pues empiezo a calcular lo que vienen siendo los parámetros que necesito para caracterizar los amplificadores de potencia. El segundo paso es realizar un true. En este caso se colocan o se hace una conexión directa entre el plano de referencia a la entrada y el plano de referencia a la salida.
y ese viene siendo mi true. A la hora de realizar ese true, se tienen varias consideraciones. En este caso, de que mi onda incidente viene siendo igual, mi onda incidente a la entrada viene siendo mi onda reflejada a la salida y mi onda reflejada en el puerto de entrada viene siendo igual a mi señal de onda incidente en el puerto de salida. E igual, calculo ahora los términos de error que vienen siendo de los receptores del puerto 2 a, pues en este caso, mi plano de referencia 4. Aquí es donde se coloca el sintetizador de impedancias. En este caso, por el momento retiro este elemento y vuelvo a colocar esos tres estándares, justamente para calcular sus términos de error que ahora caracterizan esta trayectoria. Eh, Posteriormente, calculo términos de error eh, que relacionan ahora la trayectoria desde el true hasta el plano de referencia de salida del banco del output y calculo nuevamente los términos de error relacionados con esta trayectoria, justamente del true para acá. Esto se puede realizar solo si el acoplador direccional es recíproco, porque de otra forma, pues no podría obtener justamente este término. Bueno, una vez que ya obtengo estos términos, em, paso a lo que viene siendo una calibración en potencia. Y esto es más que nada para calcular lo que viene siendo el término de la potencia de entrada que, que es necesario para la caracterización de los amplificadores. Para ello utilizo un medidor de potencia. E igual, con estas medidas en potencia, finalizo lo que viene siendo mi calibración y ahora sí obtengo mis demás parámetros que necesito, que vienen siendo la potencia de entrada y la relación de B2 sobre A1, que esta relación de, de, de términos me viene dando información de la ganancia del dispositivo bajo prueba. Y bueno, aquí muestro unos resultados de la calibración. Al momento de conectar el true, pues verifico que las condiciones que había dicho anteriormente de que la onda incidente en el puerto 1 viene siendo igual a la onda reflejada en el puerto 2 y a su vez la onda reflejada en el puerto 2 viene siendo igual a la onda incidente en el puerto, bueno, la onda reflejada en el puerto 2 viene siendo igual a la onda incidente en el puerto 2. Y bueno, verifico que la potencia de entrada sea igual a la potencia de salida. Esto es por la condición del true, que viene siendo que los planos de referencia donde se coloca el dispositivo, pues están directamente conectados. También verifico lo que viene siendo el coeficiente de reflexión a la entrada, viene siendo igual al coeficiente de reflexión a la salida. Y la ganancia en este caso del true, pues viene siendo cero. E igual, la fase de, del true, pues viene siendo igual a cero. Posteriormente, pues, caractericé unos amplificadores de potencia. Este viene siendo un amplificador MAF que tiene estas características. Lo que se realizó fue medir sus parámetros S con el lanzador de redes y posteriormente se utilizó el banco de Lot Pool para compararlo justamente con estos parámetros.
Se dan cuenta, aquí hice varias comparaciones a distintas frecuencias y los parámetros vienen siendo muy similares, tanto en ganancia como en fase para las distintas frecuencias. Y bueno, aquí superponiendo las figuras, pues se nota que pues guardan mucha similitud. Posteriormente también caractericé este amplificador de potencia y lo comparé con los datos que me daba el fabricante. Nuevamente se nota que pues se tiene eh, pues datos cercanos, ¿no?, que nos da el fabricante. Ah, Aquí hay una comparación de la ganancia. La fase, pues realmente el fabricante no la proporciona. Y bueno, lo que sí proporciona es el punto de conversión de un dB, que aproximadamente pues es algo que yo también obtuve con el tema del output. También caractericé este amplificador de potencia y comparando nuevamente con el fabricante, pues me arrojó ganancias muy similares, ¿no? Y bueno, estos son datos que obtuve de la ganancia y el producto el punto de, el punto de conversión de un dB. Y aquí muestro lo que viene siendo la ganancia y la fase. Eh, en este caso, los anteriores amplificadores de potencia son dispositivos que pues, ya están adaptados con sus redes de adaptación. En todo caso, para caracterizar lo que viene siendo transistores, pues se requiere de otra técnica de calibración, que es muy similar a la que describí anteriormente, donde se requiere conocer nuevamente sus términos de error que pues caracterizan a estas cajas de error, justamente para trasladar mis planos de medición del equipo de lanzador de redes a los planos de calibración, que en este caso mis planos de calibración vienen siendo a las terminales del dispositivo bajo prueba. Y para ello pues requiero estándares que me quiten estos efectos para llegar justamente a estos planos. Y pues se utilizan estas tres estándares que vienen siendo un true, un reflect y una línea. Y este viene siendo la base de pruebas, donde pues en el centro aquí se coloca el transistor. Eh, una vez calibrado el banco del output, pues justamente caractericé el transistor CGH410 en el que le presenté a la salida este conjunto de impedancias. Y a su vez con el banco del output, pues también se mide lo que viene siendo la potencia a la salida del transistor. Y justamente aquí obtuve una impedancia óptima. Es donde justamente en las medidas del output fue donde obtuve la mayor potencia. Una vez que obtengo esta impedancia, pues muevo lo que viene siendo el sintetizador de impedancias justamente a este valor de impedancia. Y lo siguiente es aplicar medidas de P-in-P-out para caracterizarlo. En este caso, aquí hago una comparación del transistor sin aplicar el output. Podemos ver que la ganancia está alrededor de 15 y decae hasta valores de 9, ¿no? Y la potencia de salida, pues llego a los
aproximadamente a los 40 dBm. Para llegar a estos valores de 40 dBm, tuve que aplicar una potencia en la entrada de alrededor de 25 dBm. Y bueno, esto viene siendo la ganancia y la fase de ese transistor sin aplicarle el load pull. Posteriormente, al aplicar el load pull, podemos ver que obtuve una mayor ganancia. Antes estaba de 15 hasta 9, ahora estoy arriba de 16 y llego hasta 12 aproximadamente. Y la potencia de salida, pues igual, obtuve alrededor de 40 dBm, pero ahora, para llegar a este valor de potencia de salida, ahora se necesita una potencia de entrada alrededor de 20 dBm. Y bueno, en este caso, pues aquí se ve reflejado lo que ven siendo eh, el efecto de aplicar load pull, en el que pues la impedancia presentada a la salida del transistor, pues entra en concordancia o con la del tuner, por lo que pues se genera una mayor transferencia de potencia. Y bueno, como eh, más datos de caracterización, pues aquí muestro la fase y la ganancia. Y bueno, hasta el momento esto es lo que llevo en mi trabajo de tesis. Falta implementar este sistema de load pull que es ahorita pasivo, convertirlo a un sistema de load pull activo y, y bueno, también hace falta eh, generar señales multitono, justamente también para caracterizar estos amplificadores de potencia y ver cómo es su comportamiento, ¿no? Porque justamente estos amplificadores de potencia tienen un comportamiento lineal y bueno, aplicándole múltiples tonos, pues se puede, bueno, ver cómo es su comportamiento como tal de estos dispositivos. Bueno, por mi parte sería todo.